En este video vamos a continuar trabajando con funciones, ¿sí? Y vamos a profundizar algunos casos de funciones en los cuales tenemos argumentos, ¿sí? Como pueden ser matrices o también devolver una lista en vez de un valor escalar como hemos analizado hasta ahora. Vamos a considerar, ¿sí? Como primer caso, la situación en la cual lo que queremos devolver, ¿sí? Ya no es un valor escalar, como podría ser, ¿sí? Un valor entero o un valor incluso lógico, sino que lo que queremos devolver, ¿sí? Es una lista. Para esto vamos a ir directamente a un ejemplo, el cual es una función, ¿sí? En el cual vamos a crear una lista y vamos a llenarlos con valores, ¿sí? Que podamos leer de teclado. La cantidad de valores con la que vamos a llenar esta lista va a ser un argumento, un parámetro de nuestra función, ¿sí? El cual vamos a llamar cantidad. Por lo tanto, nuestra función llenar lista, lo que va a hacer es entonces agregar tantos elementos como diga nuestro argumento cantidad. ¿Cómo está definida esta función? Bueno, algo muy importante es que lo primero que vamos a hacer es crear una lista vacía, ¿sí? Sabemos que una de las formas de trabajar y crear una lista es crearla vacía y luego llamar al método append, en el cual vamos a ir incorporando cada uno de los elementos que querramos a esta lista y de esta manera vamos a ir haciendo crecer la lista. Sabemos que hay otra posibilidad que podría ser crear ya la lista no vacía, sino crear una lista, por ejemplo, que tenga ya todos los elementos que nos dice cantidad y estos elementos puedan ser, por ejemplo, ceros. Y luego, en vez de agregar elementos, lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos ceros, ¿sí? Por el valor que querramos. En este ejemplo vamos a ir por el método, digamos, de ir agregando uno a uno y crecer la lista, ¿sí? Que suele ser un poco más eficiente. Por lo tanto, una vez que creamos la lista vacía, lo que vamos a tener es un for, el cual se va a ejecutar cantidad de veces, ¿sí? Y cada vez que se ejecute, vamos a agregar a través del método append, ¿sí? Un valor que vamos a leer por teclado. Bien, esta es nuestra función, por lo tanto sabemos que para que nuestra función sea ejecutada, necesitamos incorporar a nuestro programa un llamado. Bien, entonces podríamos ahora poner llenar lista. Vamos a llenar una lista, no sé, de 3 elementos, por lo tanto el argumento que vamos a pasar es 3, ¿sí? Vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a corregir, falta un paréntesis acá, perdón, ahí estamos. Bueno, se ejecuta la función y nos pide el primer elemento de los 3, ¿sí? Para acordarnos vamos a ingresar siempre valores simples, 1 va a ser el primer elemento, se ejecuta por segunda vez, ingresamos el valor 2, y se ejecuta por tercera vez e ingresamos el valor 3. Bien, terminó de ejecutar nuestro programa y no vemos nada o no vemos ninguna salida por consola, y esto ya sabemos por qué es porque de alguna manera nuestra función se llamó, devolvió una lista, pero nosotros no hemos hecho nada con esta lista, es como que la hemos tirado a la nada. Por lo tanto, vamos a poner una variable que sea mi lista, donde vamos ahora sí a almacenar nuestra lista. Y si quieren finalizar, para ver la lista, vamos a imprimir por pantalla la lista. Nuevamente ejecutamos, entonces 1, 2 y 3. Y ahora efectivamente vemos que por la salida de la consola tenemos una lista, ¿sí? Con los valores 1, 2 y 3 como nos esperábamos. Entonces fíjense cómo esta función recibió un argumento que era una variable entera, ¿sí? Creó una lista al interno, ¿sí? Y devolvió esta lista para que podamos trabajar en nuestro programa principal. Además de este caso, ¿sí? Podemos tener otro caso que sería cuando en vez de recibir, por ejemplo, un argumento escalar, como hemos considerado hasta ahora, ¿sí? Recibimos como un argumento, ¿sí? Una lista, ¿sí?
o si quieren, digamos, una lista de listas, por ejemplo, una matriz. Este ya es el caso donde entonces podríamos recibir una lista como argumento y a su vez devolver una lista como salida de nuestra función. Vamos a considerar entonces un ejemplo en este caso. Y el ejemplo es el siguiente, ¿sí? Vamos a tener una función, la cual llamamos ceros por fila, que va a recibir como argumento una matriz, es decir, una lista de listas, ¿sí? La cual nosotros entendemos está conformada por filas y columnas. Y la idea es que nuestra función va a devolver una lista donde indique cuántos ceros hay por cada una de las filas. Es decir, si tenemos una matriz, como es el ejemplo que vamos a ver ahora, con 3 filas, vamos a tener que recibir, la función nos va a devolver una lista con 3 elementos, donde cada elemento nos va a decir cuántos ceros había en cada fila. ¿Bien? Bueno, ¿cómo definimos esta función? ¿Sí? Entonces tenemos como argumento una matriz, que sabemos que es una lista de listas, y como tenemos que crear, como era el caso que vimos recién, una lista, en este caso esta lista la vamos a bautizar con el nombre de ceros, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es recorrer cada una de las filas, ¿sí? Y en el caso que el valor en la fila sea 0, vamos a incrementar, ¿sí?, el valor correspondiente en nuestra lista de ceros, ¿sí? Algo importante acá es la forma en que estamos trabajando. Fíjense que yo lo hago por filas, por lo tanto el primer for es el que maneja las filas, por lo tanto mi índice i se mueve con la longitud de la matriz, que sería en este caso la cantidad de filas. Y para cada una de las filas voy a agregar un elemento nulo, el 0, ¿sí?, a nuestra lista de ceros. ¿Por qué agrego este 0? Porque de alguna manera estoy inicializando, ¿sí?, el elemento de nuestra lista de ceros para luego, cuando recorra con el segundo for, ¿sí?, cada una de las filas, pueda comparar, ¿sí?, de alguna manera el elemento con el valor 0 e incrementar ese 0 inicial que yo agregué a través del método append, ¿sí?, de a 1 en el caso que el elemento de la matriz en la fila que estoy recorriendo coincida con el 0. Bien, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esta función? En este caso, fíjense que hemos creado una matriz que hemos llamado mi matriz, la hemos almacenado en la variable mi matriz, la cual es de 3 filas. En la primera fila tenemos un solo 0, en la segunda tenemos 2 y en la tercera ninguna. Y luego hemos llamado a nuestra función ceros por fila, le hemos pasado como argumento mi matriz y estamos mostrando por pantalla el resultado. El resultado es, estamos mostrando la lista que nos va a devolver nuestra función, ¿sí? Bueno, está el resultado si ejecutamos y efectivamente me está contando y me dice que en la primera fila hay un 1, hay un solo 0, en la segunda fila hay 2 ceros y en la tercera no hay ningún 0, ¿sí? Por supuesto que si nosotros ahora decidimos modificar y, por ejemplo, agregar, no sé, 3 ceros en la primera fila y ejecutamos, deberíamos ver que ahora el primer elemento de nuestra lista que habíamos llamado ceros cambia y indica ahora que tenemos 3 ceros en la fila, ¿sí? Por lo tanto, esta es otra forma en la cual, ¿sí?, podemos trabajar con funciones en las cuales nos vamos con matrices y con listas. Con esto concluimos la primera parte entonces de funciones y esto nos va a permitir trabajar en la guía propuesta.